Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de la normalización, la página 298.47.1. Vamos a ver que en esencia las normas, cuando vimos el tema de las fuentes del derecho administrativo, hablábamos de las normas oficiales mexicanas. En esencia son normas de calidad, son procesos de calidad que van a implicar una serie de pasos a seguir para que se le pueda dar certeza al ciudadano de que diferentes procedimientos para generar o para fabricar productos o para determinadas actividades han sido revisadas precisamente por la autoridad y en esencia están llevadas a cabo de forma correcta o están producidas de la forma indicada. Vamos a hablar incluso de alimentos en donde el ser humano tenga confianza para poder ingerir algún producto, ¿no? Entonces las normas oficiales mexicanas en sí son procesos de calidad que va a revisar y obviamente va a dar su autorización, su aval por parte de la autoridad, es decir, de la administración pública, sobre esos procesos de calidad que repercuten al final de cuentas en el ciudadano, ¿no? Entonces, por favor, vamos al 47.1 y dice lo siguiente: se trata de disposiciones generales de tipo técnico que emite la administración pública, directa o indirectamente, para regular las características de un bien o servicio que se produzca en el país o se importe a este. Entonces, es una disposición general de carácter técnico en la cual la autoridad va a dar su visto bueno, si lo queremos llamar así, en las características de un bien o servicio público que se va a producir o que se va a importar al país. Para encontrar la definición de nuestro autor, les pido que vayamos al último párrafo, en donde habla al punto, bueno, más que del autor es lo que aparece en la ley. En el punto, más o menos a la mitad del último párrafo, dice: esta ley, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, esta ley define la norma oficial mexicana como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes conforme a las finalidades señaladas en dicha ley, que fija reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado, y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. Bueno, si se dan cuenta, nos enlistan diferentes acciones ahí, pero todo va a redundar precisamente en procesos de calidad que la autoridad tiene que vigilar que se lleven a cabo y por supuesto que se cumplan en beneficio del ciudadano. Repito entonces, las normas de calidad, las normas oficiales mexicanas van a ser precisamente estos procesos de calidad que tiene que revisar la autoridad. Un poquito arriba nos habla de que existen las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, NOM por sus siglas o NMX. Nosotros nos vamos a centrar en las normas oficiales mexicanas. Quiero que vayamos a la página 299. Nos van a enumerar 16 diferentes acciones en las que pueden intervenir las normas oficiales mexicanas. Vamos a leer algunas de ellas. Por ejemplo, de las más relevantes, vamos a la número 4. Las características relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad. Recuerden que a nosotros en diferentes productos nos hablan de que va 1 kilo o va 1 litro, dependiendo del producto que estemos hablando. Por lo tanto, alguien debe de verificar que realmente exista 1 litro o exista un kilo en lo que nos están ofreciendo. El tema de la gasolina también, ¿no? Entonces, de lo contrario, pues obviamente le estarían viendo la cara al consumidor. Derivado de eso, existen estas normas oficiales que van a dar constancia de que se cumple con este tema de las medidas. Por ejemplo, en el número 1, las características que deben reunir los productos y procesos cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales. Bueno, aquí es demasiado genérico, pero al final de cuentas nos habla de el cuidado de esos procesos. Vamos por favor al número 11, que ese nos repercute prácticamente a todos. La determinación de la información comercial, sanitaria, ambiental,
seguridad de higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor. Bueno, nosotros si vamos a ingerir algo, debemos saber qué estamos ingiriendo. Entonces, en las etiquetas, en las diferentes etiquetas de los productos que vamos a consumir cuando vamos al mercado o al supermercado, deben de traer todo lo que contiene precisamente ese producto. Vamos a tomar un refresco de gas, sí, pero debemos saber cuáles son las sustancias que se tienen ahí. Hoy en día le están colocando también ya unas imágenes en donde habla de exceso de calorías, exceso de azúcar, y hay hasta cosas que suenan incongruentes, ¿no? Algunos productos que tienen un nombre muy saludable y que dice, ya tiene el tema de estas imágenes que dicen ahí exceso de calorías, exceso de azúcar, pero era necesario derivado que nosotros somos un país en donde tanto niños como adultos a nivel mundial estamos ocupando los primeros lugares en obesidad, y una de las enfermedades más graves que arroja precisamente la obesidad es una enfermedad, pero una de las enfermedades que también se derivan de la obesidad y la mala alimentación es el tema de la diabetes, ¿no? Entonces, derivado de eso, también se va regulando este tema de lo que van a ser los etiquetados, los embalajes, los envases. Por ejemplo, otro más sería, vamos a ver cuál. El número 6, que es muy importante, las condiciones de salud e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y centros públicos de reunión. Condiciones de salud e higiene, y más en estos tiempos que estamos viviendo con el tema de la pandemia, necesitamos o se requieren de precisamente estos controles, estos procesos en los cuales se le garantice a un trabajador, pero también al cliente, el tema de que cuando asista a un establecimiento comercial, fábrica, empresa, de lo que estamos hablando, se cumplen precisamente con estos protocolos de higiene, de calidad. Podemos encontrar otro aquí. El punto 14, las características de los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios, todo lo referente a lo que son carreteras. Si vemos ahora como último punto de referencia, vamos al 15, que es muy importante. Los criterios y procedimientos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos peligrosos y de las sustancias radioactivas. Bueno, pues todos sabemos que se maneja el material radioactivo incluso para temas medicinales. Por lo tanto, esos productos sabemos que son riesgosos para la salud si no se manejan de la forma adecuada. Entonces tienen que haber procedimientos también con los cuales se pueda manejar, transportar hacia los hospitales desde el lugar de origen todo este tipo de productos. Entonces estamos viendo que las normas oficiales mexicanas son normas de calidad que van regulando procesos de diferentes productos o actividades que pueden poner en riesgo nuestra salud o en su caso que pueden afectar nuestra economía cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema del metraje, de la calibración, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contenido de las normas oficiales mexicanas? 1. Debe contener el nombre de la norma, su clave y la mención de las normas en que se basa. 2. La identificación del producto, servicio, método, instalación o del objeto de la norma. 3. Las especificaciones que correspondan al producto, servicio, método, instalación o establecimientos que determinen la norma en razón de su finalidad. 4. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma. 5. La información que deben contener los productos o empaques, así como el tamaño y características de las diversas indicaciones. 6. El grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales cuando existan. 7. La bibliografía correspondiente. Y 8. Las menciones que se consideren convenientes para la comprensión y alcance de la norma. Bueno, ¿cómo debemos entender esto? El tema de las normas oficiales mexicanas o de las normas oficiales están ubicadas dentro del capítulo de reglamentación administrativa porque para muchos autores realmente las normas oficiales son prácticamente reglamentos, que muchos hablan de que esto es hasta inconstitucional, pero bueno, independientemente de ese análisis, sí, en esencia el contenido de una norma oficial es prácticamente un reglamento.
De tal suerte que si ustedes ponen en un buscador de internet, cuando chequen al reverso de algún producto, teclean la norma que rige el proceso de calidad de ese producto, les va a aparecer prácticamente un reglamento. No esperen ver una hoja, van a encontrar un documento amplio en donde van explicando todos los pasos que se llevaron a cabo, que son los que aparecen aquí, los 8 puntos, todos los pasos que se llevaron a cabo para la fabricación y para todo el proceso de calidad de ese producto que ya está a la venta con ustedes ahí. Entonces, estas normas oficiales mexicanas, repito, son prácticamente reglamentos como tal. Si los ponen en un buscador, van a encontrar un documento, un texto bastante amplio que va a hablar precisamente de todo ese proceso de calidad. Ahora, ¿quién se encarga precisamente de aplicar la legislación acerca de las normas oficiales en nuestro país? Es precisamente la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, esas son las referencias. Repito, las normas oficiales mexicanas son normas de calidad, son procesos de calidad para diferentes actividades y diferentes productos que van en beneficio del ciudadano, a efecto de que tenga la certeza de que no le va a afectar la salud o que los procedimientos de determinadas actividades se están llevando de la forma correcta. Hablábamos, por ejemplo, del tema de materiales radioactivos. Y es la Secretaría de Economía quien va regulando precisamente el tema de las normas oficiales. Ahora, vamos al tema de decretos, circulares y acuerdos. También, cuando hablamos de lo que son las fuentes del derecho administrativo, mencionamos a estos 3 tipos de documentos: decretos, circulares y acuerdos. ¿Qué va a ser un decreto? El punto 48.1 dice lo siguiente: en términos generales, el decreto es una orden emitida por una autoridad dirigida a un gobernado, es decir, es una resolución de un órgano público para un caso concreto. Repito, entonces, ¿qué es un decreto? Una orden emitida por una autoridad dirigida a un gobernado, es decir, la orden va dirigida a alguien en específico. La ley es general, el decreto va particularizado. Es decir, es una resolución de un órgano público para un caso concreto. Entonces, el órgano público va a tomar una determinación sobre un caso concreto y lo va a resolver, pero lleva un destinatario. Como habla de un órgano público, es obvio pensar que van a haber decretos en los 3 poderes que nosotros conocemos. Van a haber decretos legislativos, decretos judiciales y decretos administrativos o del Poder Ejecutivo. Ustedes, para estas alturas de la carrera, ya deben haber visto los decretos legislativos y sobre todo los decretos judiciales en las materias procedimentales que han estado llevando. Aquí lo importante es que distingamos cuál va a ser el decreto administrativo. Y para lo mismo el autor nos va a generar las diferencias entre el decreto y la ley, primero, para que distingamos qué diferencias hay entre decreto y ley, independientemente que sabemos que existen 3 tipos de decretos, ¿no? El legislativo, el judicial y el del ejecutivo. Ahora, en el siguiente párrafo, el autor termina dando una definición para él de lo que es el decreto administrativo o el decreto del ejecutivo. Dice: en algunos países el decreto, además de ser estudiado con una serie de variantes, se considera como una norma jurídica de un rango inferior a la ley. Estimamos que en nuestro caso, y aquí es donde viene precisamente lo que él considera que es el decreto administrativo, debe circunscribirse el vocablo para designar las decisiones gubernamentales emitidas para casos particulares, las cuales por su importancia deben ser publicadas. Repito, entonces, para él, un decreto es la decisión gubernamental emitida para casos particulares, los cuales por su importancia deben ser publicados. Eso es una definición bastante entendible y fácil. Ahora, ¿qué diferencias van a haber entre el decreto y la ley? Diferencias. La diferencia más importante que se puede establecer entre ley y decreto radica en los alcances de una y otra, pues mientras la primera regula situaciones de forma general y en abstracto, el segundo lo hace en concreto y particularizado. Entonces, la ley va a atender casos generales y de manera abstracta, es decir, todavía no sabes a quién se la vas a dirigir en específico. En cambio, un decreto va a tener un caso concreto y lo va a particularizar. Esa es la principal diferencia. Después habla. También hay una distinción de jerarquía, ya que el decreto está supeditado tanto a la ley como al reglamento. Es decir, en un nivel jerárquico, en una pirámide, la ley está arriba. Después irá el reglamento y por debajo iría lo que es el decreto. Por otro lado, atendiendo a su esencia, podemos afirmar que el decreto es un acto administrativo y la ley lo es legislativo. Bueno, esto es obvio, ¿no? Legislativo en base a que lo emite el órgano del Poder Legislativo, ¿no? El Congreso. Y basándonos en la esencia del decreto, es un tema administrativo.
El decreto ha de ajustarse en el fondo y la forma a lo dispuesto por la ley para los actos de derecho público. Un decreto administrativo o judicial no puede derogar o abrogar una ley. Esta puede modificar algún decreto, pero siempre que no resulte retroactivo en perjuicio del gobernado. Entonces, por temas de jerarquía, por supuesto, un decreto no puede derogar o abrogar una ley. Sin embargo, la ley sí puede modificar lo que sería un decreto, ¿no? Entonces esas son las principales diferencias. Después viene aquí menciones del decreto legislativo y el decreto judicial. Como yo les comentaba, léanlo, ya ustedes debieron haber visto esos temas, que dentro de lo que es el día a día o los procedimientos de la parte legislativa o el aparato judicial, vamos a encontrar este tipo de decretos judiciales o legislativos en los cuales se va a particularizar o se va a realizar alguna tarea en específica, concreta, en la cual la autoridad debe resolver algo. Pero como lo que nos debemos o a lo que nos debemos centrar o concentrar es al decreto administrativo, vámonos al 48.5. Decretos administrativos. Nuestra opinión sobre los decretos administrativos se exponen en el siguiente inciso, ya que establecer una diferencia entre ellos y los decretos ejecutivos resulta innecesario, puesto que participan del mismo fundamento constitucional, principios, características y órgano emisor. ¿Qué nos dice el autor? Que para él hablar de decretos administrativos o decretos del Ejecutivo es lo mismo. Por lo tanto, en el 48.6 ya nos va a hablar específicamente para él que es un decreto del Ejecutivo o administrativo. Los decretos del Ejecutivo son actos administrativos que, por su trascendencia y disposición de la ley, deben ser refrendados y publicarse en el diario oficial. Ya habíamos hablado que en el referendo ministerial el secretario de Estado colocaba su firma en un documento que emite el presidente, que son precisamente los decretos, ¿no? Entonces, el decreto presidencial, dijimos que tiene que ir refrendado por el secretario de la materia a la que se refiere el decreto. Tal es el caso de una expropiación, la orden de crear un ente paraestatal, entre otros ejemplos que podrían citarse. Bueno, entonces, por decreto se puede realizar una expropiación. Estás particularizando hacia alguien y estás resolviendo un tema concreto, lo emite el Poder Ejecutivo, pero como dice acá, deberá ir refrendado. O en su caso, la creación de un ente paraestatal. Habíamos hablado que dentro de las características de un ente paraestatal existen dentro de la creación la posibilidad de que puedan ser creados algunos de ellos bajo lo que es un decreto presidencial. Entonces, por supuesto, estamos en presencia ahí de lo que sería un decreto del Ejecutivo o un decreto administrativo. Continúa diciendo, es claro que un decreto ejecutivo o administrativo toma tal denominación por el órgano del que procede y por tratarse de actos materialmente administrativos que revisten cierta formalidad, por cuyo medio el Poder Ejecutivo realiza parte de la función que le corresponde. Por otro lado, es necesario examinar lo que la doctrina ha denominado decreto-ley. Estos son los actos emanados del Ejecutivo y que poseen naturaleza o valor de ley. Bueno, entonces, cuando hablamos de la expropiación, cuando hablamos de la creación de un organismo paraestatal, un ente paraestatal, estamos en presencia de un decreto administrativo, un decreto del Ejecutivo. Sin embargo, van a haber decretos que tienen este revestimiento, esta formalidad de ley. Vamos entonces a entender cómo pueden ser estos. La trascendencia de tales actos nos obliga a señalar la causa por la cual son expedidos. Número 1. El Poder Legislativo delega parte de su competencia al Ejecutivo, según normas constitucionales que lo permiten. En este supuesto se habla de decreto delegado, es decir, cuando el Congreso le permite al presidente asumir esta tarea de legislar, pero obviamente lo que va a emitir el presidente no podrá llamarse ley, sino que va a ser precisamente un decreto que tenga el revestimiento de ley. Y es el caso de los decretos delegados. En el caso de nuestro país aplica, por ejemplo, en base a lo que es el 131 de la Constitución Federal, que ahí habla principalmente o hace referencia a las decisiones que se van a tomar para lo que es el comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Comercio con otros países, los aranceles que se le puedan poner a los productos que se puedan tener. Pero aquí, obviamente, estamos en el primer caso. Segundo, la Constitución faculta directamente al Ejecutivo para legislar en situación de urgencia, gravedad o excepcional. En estos casos se trataría de un decreto de necesidad. Todo lo referente al 29 constitucional, que dijimos que son situaciones extraordinarias, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas, nos hemos referido a temas de extrema necesidad, como podrían ser las guerras, pandemias, etcétera, ¿no? Y el número 3, debido a una situación jurídico-política irregular, producto de una revolución asonada, golpe de Estado, revuelta, etc., el jefe del Ejecutivo emite legislación mediante decretos. Ahora, en la página 303 viene un análisis precisamente de esta parte, de estos 3 puntos. En cualquier posibilidad que nos ubiquemos, y ya que el decreto ley implica un acto materialmente legislativo,
La doctrina ha expresado que el Congreso o Parlamento debe intervenir para ratificar o no la actuación del jefe de gobierno, lo cual se lleva a cabo en muchos países permitiendo así un control sobre estos actos emanados del Ejecutivo. Dentro del equilibrio de fuerzas entre los tres poderes, se busca que el Ejecutivo tenga esta posibilidad de, al final de cuentas, legislar, ¿no?, a través de lo que es un decreto, pero también dice aquí que tiene que haber un control o un contrapeso por parte del Congreso o el Parlamento para que ratifique o no, apruebe o no lo que está haciendo también el Ejecutivo. En el caso de México, dice lo siguiente: en México ese control se efectúa de manera previa a propósito de los decretos de necesidad, es decir, en el 29 constitucional, y con posterioridad al ejercicio de las facultades legislativas en el caso de los decretos delegados, como el ejemplo del 131 que mencionábamos, ¿no? Y en el tercer supuesto, los decretos así emitidos serían nulos e inconvalidables, el tema de las revueltas. Ahora, aquí hay un punto importante por la actualidad que vivimos. Respecto a las medidas que puede tomar el Consejo de Salubridad General, basadas en la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución, se trata de reglamentos cuando van a ser sancionados por el Presidente de la República y de decreto delegado cuando sean después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan, como por ejemplo el tema de las pandemias, ¿no? Entonces, en esencia, los decretos del Ejecutivo o los decretos administrativos son precisamente cuando el presidente particulariza sobre un hecho concreto, un acto concreto y resuelve. Y también podemos estar en presencia de lo que son los decretos ley con los tres apartados que vimos acá, ¿no? Ahora, el siguiente tipo de documento que tenemos analizado en ese apartado, las circulares. La circular es el documento de orden interno por el cual se transmiten orientaciones, aclaraciones, información o interpretación legal o reglamentaria del funcionario jerárquicamente superior a los subordinados. Dichos documentos disponen la conducta a seguir respecto a ciertos actos o servicios. Bueno, disposiciones internas del superior hacia los inferiores. En las oficinas de las diferentes dependencias, el titular, vamos a llamarle secretario, o si estamos en una delegación, un delegado, etcétera, tiene que dar también instrucciones internas a todos los que trabajan en la dependencia. Instrucciones tan sencillas o tan simples como, por ejemplo, decir el día 16 de septiembre se suspenderán labores basado en la Ley Federal del Trabajo y en conmemoración del inicio de lo que fue la lucha de la independencia de nuestro país. Algo así, ¿no? También pueden haber instrucciones referentes a cuando viene el Día de las Madres, ¿no? Podrá hacer girar alguna instrucción a través de una circular. Eso es un documento que va circulando, por eso, dentro de las áreas de la dependencia, en donde le hará saber o les dará a conocer una felicitación a todas las mamás que colaboren en la dependencia y que las citará a las 12 del día en la sala juntos para hacer alguna rifa, no sé. O en su caso que se les ha autorizado que puedan retirarse a la 1 de la tarde todas las que sean madres para que puedan ir a festejar su día. Y así se están dando órdenes internas o instrucciones internas para conocimiento de todos los trabajadores, pero van a haber otras circulares y esas a las que más se quiere hacer referencia aquí el autor, que en muchas ocasiones se convierten en verdaderos reglamentos. ¿Por qué? Porque derivado de muchas reglas de operación que se tienen de diferentes programas, cuando uno las lee, de repente el funcionario dice, bueno, ¿qué quiso dar a entender aquí quien realizó las reglas de operación? Hay lagunas, hay ambigüedades, y entonces hay que darle un sentido. Y por supuesto, el funcionario debe trabajar siempre en aras del interés público, no buscará dañar al ciudadano, pero él tiene que dar una interpretación. Pero si la redacción es ambigua, lo que hacen muchas dependencias generalmente es a través de una circular explicarle a los diferentes funcionarios qué sentido le deben de dar al párrafo o al texto o al artículo que está en determinada regla de operación o determinada ley. Al final de cuentas, lo que están haciendo ahí es reglamentar algo, pero ellos no están facultados realmente para poder realizar un reglamento. Entonces lo que se está haciendo ahí a través de una circular es prácticamente un reglamento, y eso aquí el autor lo critica, y no solo él, lo critican muchísimo, ¿no? Entonces una circular, repito, es un documento de orden interno en donde se van dando instrucciones de diferente índole del superior jerárquico hacia los inferiores. Temas tan sencillos como los primeros que expliqué o tan relevantes como las aclaraciones de los determinados mecanismos de lo que van a ser los diferentes programas que puedan manejar una dependencia. ¿Qué principios van a regir precisamente a las circulares? En el punto 48.8 son un acto administrativo unilateral, es decir,
del superior hacia los inferiores, les dice lo que se va a hacer. Tiene carácter interno, por supuesto, pueden trascender a la vida de los gobernados sin causarles perjuicios. En este caso han de ser publicadas. ¿Por qué? Porque recuerden que si, no sé, a través de una circular se dice que derivado de algún festejo se suspenden, lo hacen en algunas partes del país, por determinada festejo del municipio se suspenden las labores del ayuntamiento en determinado lugar, y lo que trae consigo es que los términos que estaban corriendo para diferentes situaciones pues se corren, o si alguien ese día quería llegar a hacer algún trámite pues va a encontrar las oficinas cerradas. Entonces la circular se tiene que publicar para que el ciudadano sepa los motivos de por qué ese día no se está elaborando, o se está elaborando solo con guardias, ¿no? Y no pueda realizar algunos trámites como en cualquier día normal, ¿no? Entonces, respecto al tercero también tiene consecuencias, ¿no? Debe sujetarse a la ley y sus reglamentos, por supuesto, no debe crear normas legales o reglamentarias. Este es el punto criticable, no debe crear normas legales o reglamentarias, es decir, no debe servir para hacer reglamentos o reglamentar algo. Sin embargo, en el día a día se terminan haciendo verdaderos reglamentos a través de las circulares, ¿no? Cuando existen, como les digo, estas ambigüedades en los manejos o en las redacciones de los textos, como podrían ser sobre todo las normas de los diferentes programas, ¿no? Y su fundamento no es la potestad reglamentaria, sino la potestad jerárquica. Es decir, no está basado en el tema de la reglamentación, sino en un tema de jerarquías, del superior hacia el inferior jerárquico. Efectos de la circular. La circular, dado su carácter interno, obliga de manera general o singular a la administración pública, dependiendo de la autoridad que la haya producido, no debe de establecer derechos y obligaciones para el particular. Bueno, repito, efectos entre quién y quién será la circular, entre el superior y el inferior jerárquico, pero también podrán haber casos en los que les genere efectos hacia los terceros, como yo les comentaba, cuando la oficina va a permanecer cerrada por alguna celebración, o respecto a los momentos en que yo les he comentado, ¿no? Cuando se terminan haciendo reglamentos, malamente, pero terminan haciendo reglamentos, afectan a un tercero dentro de la interpretación que se está haciendo de determinadas reglas de operación, por ejemplo. Y por último, el acuerdo, que es otro tipo de documento. Acuerdo semánticamente es coincidir dos o más personas en el tratamiento o la interpretación que ha de darse a un asunto. Existe armonía respecto a una cuestión. Existir armonía respecto a una cuestión. Miren, cuando hablamos de acuerdo, estamos pensando en un pacto de voluntades entre dos o más personas que llegan a un punto de convergencia, de equilibrio, en el que cada uno, bajo su pensamiento, su sentir, termina aceptando y cediendo respecto a los otros para que se realice una tarea en específico, o de manera unánime, ¿no? Que todos coincidan y que todos quieran lo mismo. Bueno, se llega a eso. Sin embargo, en materia administrativa, cuando nos referimos a lo que es un acuerdo, vamos a definirlo, y está en el último párrafo, dice: para delimitar el alcance del vocablo acuerdo en nuestra práctica jurídico-administrativa, se ha nos permitido conceptualizarlo como, y aquí viene la definición, la orden dictada por el superior al inferior jerárquico conforme a una decisión tomada individual o colegiadamente. Orden, es decir, la tiene que acatar el inferior, dictada por el superior al inferior jerárquico conforme a una decisión tomada individual o colegiadamente, o sea, la decisión de algo. Generalmente en la administración pública es muy normal escuchar que un inferior jerárquico dice: el jefe, el secretario, el director me llamó para tomar un acuerdo, o me llamó a acuerdo, o vamos a acordar. En esencia, lo que está haciendo es que lo están citando a la oficina del jefe, van a hablar de un tema en específico, dependiendo de la oficina y el objetivo de cada oficina que se tenga, de las tareas a las que se dediquen, perdón. Se van a reunir el inferior con el superior jerárquico, está siendo llamado para hablar de un tema en donde el jefe, el superior jerárquico, pues le va a plantear: ¿sabes qué? Tenemos esta situación. Si lo está mandando a llamar es porque seguramente quiere escuchar su opinión, y el otro le va a decir: bueno, señor jefe, secretario, director, pues yo creo que lo que podríamos hacer es esto y esto, o en su caso esto y esto y esto. Recuerden que cuando vimos los poderes de la relación jerárquica, hablábamos de que existe el poder de decisión y el poder de mando. En el poder de decisión implica que el superior jerárquico es el que va a encaminar sobre qué rumbo se va a tomar una resolución de un caso en específico. Es decir, esa es la decisión. Entonces, en el acuerdo se puede hablar de que el superior le dice al inferior cómo se va a resolver o qué se va a hacer en un caso en específico.
a través de una decisión tomada colegiadamente, es decir, porque lo toma en cuenta, o simplemente lo manda a llamar y le dice, se va a hacer así. Y si la decisión ya la tomó él, solamente le está explicando y le está ordenando qué se va a hacer. Pero hay una instrucción, una orden del superior hacia el inferior, y que aunque el inferior tal vez no fue escuchado, tiene que acatarlo y tiene que realizarlo. Recuerden que el poder de decisión radica en el superior jerárquico. Entonces, un acuerdo, repito, es esa orden del superior al inferior para realizar alguna tarea en específico bajo el esquema de que ya fue analizada de manera colegiada o la decisión se tomó individualmente por parte del superior. Ahora, los acuerdos dentro del esquema de nuestra materia administrativa, ¿en dónde pueden operar? Están enumerados en 4. Los podemos encontrar en la decisión de un servidor público, el acto ejecutivo emitido por un cuerpo colegiado de funcionarios, la resolución de un superior jerárquico respecto a un asunto presentado por su subordinado, y el último que le hemos visto, el instrumento para la creación de organismos administrativos, su modificación, extinción, venta o transferencia. Por ejemplo, cuando hablábamos de la creación de las empresas estatales a través de un acuerdo, ¿no?, que se publica en el Diario Oficial de la Federación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Cabeza del Sector. Entonces, vemos que el acuerdo es un documento que puede incluso crear también entes paraestatales. Bueno, entonces este es el tercer documento que teníamos que ver en este apartado, cuando hablamos de circulares, hablábamos de decretos y hablábamos de acuerdos, fuentes del derecho administrativo cada uno de ellos, que está dentro del apartado o el capítulo de reglamentación administrativa, porque para muchos autores utilizan estos 3 documentos en muchos casos prácticamente para reglamentar actividades, y pues se hace de manera indebida, ¿no? Sobre todo el tema de las circulares. Pero bueno, sirve para, digamos, detallar o desglosar algo que se deba realizar en específico. Sobre todo, repito, el tema de la circular. Bueno, con esto se concluye lo que es el capítulo y el texto, y solamente les pido que estén al pendiente ahí para las siguientes actividades que serán señaladas para efecto de la evaluación final. Cualquier duda, ya saben, la pueden hacer a través de la plataforma, estamos en el chat, o estamos para servirles bajo el esquema de citas y la sana distancia aquí en la institución. Que tengan muy buen día.